Nuestra historia comenzó con una simple pero poderosa pregunta. ¿Cómo podemos transformar el panorama del cáncer en Chile? La respuesta fue clara, uniendo conocimiento, compromiso y voluntades. Cuando el cáncer se convierte en la principal causa de muerte en Chile, se genera la urgente necesidad de una voz que conecte. Así nace el Observatorio del Cáncer, un espacio dedicado a la acción, la reflexión y también a promover la esperanza. Porque el Observatorio del Cáncer no solo recopila datos y analiza cifras, sabemos que cada diagnóstico es una historia humana y familiar que trasciende a toda la sociedad. La fuerza detrás del observatorio son las historias, las de pacientes y agrupaciones de la sociedad civil a lo largo de todo Chile, las del personal de salud, investigadores y líderes sociales que trabajan incansablemente por un Chile más justo. Cada uno de ellos es un recordatorio de que juntos podemos transformar la realidad del cáncer. Soñamos y trabajamos por un Chile donde todas las personas tengan acceso equitativo a tratamientos y diagnósticos oportunos, sin importar cuál sea su código postal. Donde el miedo al cáncer sea reemplazado por la confianza en la prevención y en el conocimiento. Donde las historias de superación y resiliencia sean más frecuentes que las de abandono y desesperanza. Te invitamos a ser parte activa de esta historia. Juntos levantemos datos, generemos conciencia y promovamos cambios. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a esta actividad que desarrollamos en marzo con ocasión del Mes de la Mujer. Hemos convocado a esta charla online Mujer y Cáncer de Mama, lo que todas debemos saber, un espacio donde vamos a conversar, vamos a aprender y que convocamos en esta ocasión para poder conocer más sobre esta enfermedad oncológica que es la más frecuente en las mujeres en Chile y en el mundo. Pero también sabemos que informarse, comprender la enfermedad y hablar de estos temas de manera clara va a marcar una gran diferencia en las oportunidades de un diagnóstico oportuno y de mayor información para enfrentar un tratamiento. Por eso, junto al Laboratorio Roche, quisimos generar este espacio abierto a la comunidad, donde vamos a abordar preguntas frecuentes que escuchamos de las mujeres, de las pacientes en general, y que acá vamos a aclarar gracias al apoyo generoso de especialistas que nos acompañan. Queremos agradecer especialmente a los médicos, por supuesto, y queremos destacar el tiempo que han dedicado para construir esta actividad, preparando sus presentaciones, estando en contacto con el observatorio, siempre disponibles para poder colaborar en esta instancia de educación. También saludamos a quienes se están conectando por nuestras plataformas de distintas partes del país. Hemos hecho una convocatoria abierta a nivel nacional para que todas las personas, las mujeres que estén interesadas en conocer estos detalles, puedan participar, pacientes, familiares, agrupaciones de pacientes a nivel nacional y especialistas quienes sabemos están muy comprometidos con la causa de la educación en el cáncer de mama. Les recordamos entonces que pueden dejar sus preguntas acá en el chat, porque al final de cada bloque vamos a responder estas inquietudes y vamos a dar continuidad a todos los espacios bloque a bloque con las preguntas, ¿ya? Así que, por favor, vayan dejándolas ahí. Y queremos recordarle que nuestro sitio web, observatoriodelcáncer.cl, y el QR que van a visualizar, tenemos disponible contenido educativo sobre cáncer de mama que está... Ahí lo pueden pinchar, donde pueden acceder a información y también consultas que nosotros podamos ir ayudando y orientando. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro primer invitado. Estamos muy honrados y contentos de que pueda estar con nosotros el doctor Enrique París. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Alicia. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, estoy bien, muchas gracias. Muy contento de estar en esta conversatorio, en esta reunión. Agradecido de usted y de todo su personal y del Observatorio del Cáncer, por supuesto. Muchas gracias a usted por participar. Cuando preparábamos esta actividad decíamos, nos va a faltar espacio para presentar al doctor Enrique París.
Todo Chile lo conoce y más allá de nuestras fronteras por el liderazgo que usted tomó en la conducción de la pandemia, el problema sanitario más difícil que ha enfrentado la humanidad. Y sin duda, destacar su exitosa carrera como médico pediatra, especializado en cuidados paliativos intensivos pediátricos, con una amplia trayectoria a nivel nacional, con estudios en el extranjero. ¿Qué más está a decir? Y hoy día entiendo que por estos días cumple un año en la dirección médica de la Clínica Metz. Así que aprovechamos de felicitarlo. Y le damos entonces el paso, doctor, para que nos presente esta información tan trascendente que usted ha estado compartiendo a través de distintos medios de comunicación, que tiene que ver con las listas de espera que también tienen rostro de mujer. Muchas gracias, doctor, y lo dejo entonces para su presentación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nuevamente agradecer la invitación a participar. Las tres ramas de su trabajo, que son acción, reflexión y esperanza, me parecen que son fundamentales, no solamente en las enfermedades relacionadas con el cáncer, sino en relación a todas las enfermedades. Y lo que se decía también en el video, que me gustó muchísimo, refleja lo que ha dicho Rawls, que es un pensador de la justicia social, que dice justamente que la persona, el ser humano enfermo sobre todo, ¿no es cierto?, tiene que recibir una atención de salud acorde a su enfermedad, a su necesidad, a su dolor, a su sufrimiento, a lo que está viviendo, y no en relación a su capacidad de bolsillo. Entonces eso creo que tenemos que irlo colocando en la mente de nuestra sociedad y poco a poco o rápidamente, ojalá, ir tratando de llegar a eso, que la gente toda tenga un seguro de salud universal, hayan seguros catastróficos, hay un plan universal de salud, ojalá, para que todos puedan tener una atención de calidad básica y no que la gente tenga que tener mejor o peor atención según su capacidad de pago. Las listas de espera, le pusimos este título, o me parece que ustedes me lo sugirieron, tienen rostro de mujer. ¿Por qué me refiero a esto? Y como decía Alicia, he estado publicando algunas cartas y artículos, columnas de opinión en relación a este tema, porque me tiene muy preocupado. Y las cifras, la siguiente por favor, que vamos a mostrar, son cifras oficiales del Ministerio de Salud. ¿Quién avanza? ¿Quién se queda? Cuando hablamos de la evolución de las listas de espera no GES, es decir, las que no están adscritas a garantías explícitas en salud, y del cumplimiento de las GES, las que están adscritas a garantías explícitas en salud, recordar que esta reforma, esta gran reforma, la llevó a cabo el presidente Ricardo Lagos Escobar, y que fue realmente la tercera gran reforma que ha tenido Chile en salud. Pero no solo basta con destacar que, comillas, egresan más pacientes que los que ingresan, ideal. Ni tampoco que la mediana de los tiempos de espera bajan, ideal. Aquí también quiero hacer una pequeña aclaración. Antiguamente se medía el promedio. Cuando tú cambias de promedio a mediana, automáticamente bajan los tiempos de mediana, porque tú puedes agregar pacientes que tienen muy poco tiempo de espera y eso hace bajar la mediana. Por eso nosotros no estuvimos de acuerdo con el cambio que se hizo en esta forma de presentar la estadística. Cuando yo pregunté por qué motivo se había hecho este cambio, se dijo que era una recomendación internacional. Sin embargo, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, esto no es así. Lo más relevante es saber quiénes se están quedando atrás. La siguiente, por favor. La lista de espera no GES. Hasta el 31 de diciembre del año pasado teníamos 2.047.191 personas esperando una consulta nueva de especialidad. Esto se traducía además en más de 2.464.000 prestaciones, porque algunas personas tienen necesidad de ser atendidos por 2 patologías, por ejemplo. Y además de eso, teníamos un registro de lista de espera en cirugía que alcanzaba a 371.000 personas.
pero equivalen a 425.000 intervenciones pendientes también. Por lo tanto, si nosotros sumamos, son prácticamente 3 millones de personas que están en lista de espera no GES. No GES, como ya dije, significa que son enfermedades que no tienen garantías explícitas en salud. La siguiente, por favor. Con respecto a los rechazos GES, es decir, patologías, enfermedades que tienen garantías explícitas por ley, tenemos en Chile 90 enfermedades garantizadas por ley, se han ido agregando en el curso de los años, y en este grupo de personas tenemos desgraciadamente 76.719 personas con garantías explícitas retrasadas. Y equivale en realidad a un poco mayor, una mayor cantidad de garantías verdaderas, que son casi más de 78.000. Esto al 31 de diciembre del año 2025. Esta es una obligación del Ministerio de Salud, cualquiera sea el gobierno, de enviar estos datos al Parlamento para que haya una discusión parlamentaria y la población chilena conozca las cifras oficiales. Esto es por ley, hay que enviar estas cifras al Parlamento. La siguiente, por favor. Aquí viene ya la diferencia, como ustedes pueden ver, refiriéndome exclusivamente a los rechazos GES. De las 78.594 garantías rechazadas, es decir, no personas, sino que garantías, la mayoría corresponde a garantías asociadas a patologías de las mujeres. 47.766 son mujeres y 30.820 son hombres. Aquí ya obviamente se nota una diferencia, una vez más, desgraciadamente, desafortunadamente, ¿no es cierto? Las mujeres tienen más garantías retrasadas en salud. La siguiente, por favor. Más allá de los porcentajes, yo quiero llamar la atención sobre la realidad de los pacientes, porque el relato oficial como narrativa de cierre de ciclo, y nosotros también lo hicimos y todos los gobiernos lo hacen, no hay ningún reproche en aquello, habla de que se logró un 98% de cumplimiento GES como un hito importante. Sin embargo, en este caso, yo quiero hacer una disclosure, un llamado de atención, porque la comparación, desgraciadamente, se hizo con el año 2021. Y en el año 2021 estábamos en plena pandemia de COVID-19. Por lo tanto, comparar acciones de salud en un escenario tan difícil como fue la pandemia, el COVID-19, con un escenario donde no hay COVID, obviamente que los números, o los porcentajes más bien, no los números, como vamos a ver más adelante, los porcentajes podrían ser mejores. Y de hecho, en general, el cumplimiento en porcentaje es muy alto, pero nosotros no podemos fijarnos en porcentajes, tenemos que fijarnos en personas. La siguiente, por favor. Las cifras celebradas invisibilizan brechas. Se requiere una lectura humana y sanitaria, y no lo digo como una crítica, lo digo como un proyecto a futuro, para que de ahora en adelante siempre nosotros nos tratemos de preocupar fundamentalmente de una lectura humana. Y el indicador obviamente no refleja a quienes quedan, porque uno puede sentirse muy contento de tener ese porcentaje. Algunos de los pacientes que estaban en lista de espera en realidad salieron de la lista porque fallecieron, o salieron de la lista porque lograron atenderse en forma privada o buscar una solución por otra vía. Pero aquí la verdad es que el indicador no refleja a las personas que quedan retrasadas. La siguiente, por favor. ¿Y a qué me refiero? Justamente a las patologías GES. Más de 76.000 personas con garantías explícitas en salud quedaron sin cumplir. Y esto es con un impacto enorme en el pronóstico y en la sobrevida de estas pacientes. Y todos sabemos que el tiempo en el tema del cáncer es crítico. ¿Y qué es lo grave en esto? Que las garantías explícitas deben ser cumplidas por ley.
si tú no cumples la atención de estas personas dentro del plazo que la ley lo indica, el Estado de Chile, no digo el gobierno de turno, porque siempre digo que el tema de salud es un tema de Estado, no de gobierno. El Estado de Chile tiene la obligación de buscar de inmediato un segundo prestador. Y en este caso eso no ha ocurrido, porque la gente sigue esperando a pesar de que se cumplió la garantía. Y sabemos que en cáncer la espera obviamente es muy deleteria, es muy dañina y es muy peligrosa para el paciente o la paciente que tiene esa patología. La siguiente, por favor. 1 de cada 4 retrasos GES es cáncer. Si nosotros desglosamos los casi 78.000 retrasos GES, 19.518 personas GES egresadas, retrasadas, son cáncer. Pero, desgraciadamente, y no quiero que esto se interprete como una crítica de ninguna manera, yo estoy relatando las cifras oficiales y estoy mostrando la realidad del país para que nosotros en conjunto, todos, nos pongamos de acuerdo en trabajar para superar esta situación. No es coyuntural. ¿Por qué? Porque se nota una tendencia al alza. La siguiente. ¿Cuál es la tendencia que se encuentra? Entre el primer trimestre del año 2022, cierre del gobierno anterior, y el cuarto trimestre del año 2025, o sea, el último informe que hemos tenido, al cual hemos tenido acceso, porque ya el nuevo informe debería estar por salir a fines de marzo, los retrasos de GES oncológico aumentaron, escuchen bien, en un 77%, pasando de 11.000 personas a 19.518 personas. Y solo entre el tercer y cuarto trimestre del año 2025, o sea, a fines del año pasado, el alza fue de un 23%. Esto es muy preocupante teniendo además, y por eso yo me puse a escribir esto, Alicia, en la prensa o en algunas cartas o columnas, porque a mí me tocó firmar la ley del cáncer. Al firmar la ley del cáncer, trabajar por la ley del cáncer, obviamente que nosotros pensábamos que eso iba a contribuir a mejorar esta situación. Sin embargo, el alza continúa. Por lo tanto, tenemos que tomar las armas, tenemos que trabajar para tratar de reducir estas cifras tan malignas, diría yo. La siguiente. ¿Cuál es la concentración del problema? Los 5 cánceres que concentran más del 82% de los retrasos oncológicos son el cáncer cervicuterino, mujer, el cáncer de mama, mujer, cáncer colorectal, que le puede dar a cualquiera, cáncer gástrico también, y cáncer de próstata, que ataca a los hombres. Estos 5 cánceres concentran el 82% de todos los retrasos oncológicos. Y por lo tanto tenemos que ponerle mucho esfuerzo en atacar estas 5 patologías, porque están matando personas y están haciendo sufrir a la gente y obviamente no solamente al paciente. Nosotros sabemos que la familia se ve muy afectada también cuando hay un paciente con cáncer. La siguiente, por favor. En este cuadro, que los números son más pequeños, podemos observar justamente que solamente el cáncer gástrico ha mostrado una disminución, afortunadamente lo digo, ha mostrado una disminución. Acuérdense que cuando se inició el programa de cáncer gástrico en Chile, el gobierno de Japón nos ayudó pero enormemente, y en el Hospital San Borja, y hay que recordar eso y reconocerlo, San Borja Riarán, se instaló el primer centro de detección del cáncer gástrico en Chile a nivel, digamos, de la endoscopía. Los japoneses formaron gente, chilenos que se formaron en endoscopía, y desde ahí partió inicialmente, hace muchos años atrás, esta búsqueda del cáncer mediante la endoscopía. Recordar a un periodista que justamente viajó a Japón, se hizo la endoscopía y se le descubrió un cáncer justamente en Japón. En los otros tipos de cáncer que ustedes pueden ver ahí el listado, en todos, desgraciadamente, estamos en rojo, en todos ha habido una variación de aumento, un porcentaje de aumento en todos los otros cánceres, desafortunadamente. La siguiente. Y en el cáncer cervicuterino, en el cáncer de mama, también tenemos aumentos muy
muy importantes entre el año 2022 y el año 2025. Como pueden ver ustedes, en promedio, un aumento más del 100% de casos de cáncer cervicuterino y cáncer de mama. Por lo tanto, el llamado es a trabajar con mucho esfuerzo, a trabajar en conjunto, solucionar estos problemas, aceptar la cifra, decir, sí, reconocemos que tenemos un problema, y no decir, sí, tenemos un problema, pero por otro lado hemos tenido resultados positivos en otro tipo de patología. Eso uno no le puede explicar a un paciente con cáncer que mejoró a una paciente con diabetes, pero la paciente con cáncer sigue esperando. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de cambiar, de ayudar a cambiar, cambiar esa mentalidad, pero también hacer todos los esfuerzos posibles, mancomunados, unidos, para tratar de atacar este problema. La siguiente. Los rechazos GES de cánceres exclusivos en mujeres en solo un trimestre, o sea, en el último trimestre del año pasado, el cáncer cervicouterino tuvimos un aumento del 71%, aunque parezca increíble, 71%, de 3.147 personas a 5.380 personas. Y en el cáncer de mama un aumento del 33%. Por lo tanto, tenemos, Alicia, un esfuerzo gigantesco que hacer para lograr revertir estas cifras. La siguiente, por favor. Conclusiones. El 98% no puede dejar invisible a las 76.000 personas que siguen esperando, porque ahí está el cáncer. En cáncer el tiempo no es estadística, es vida o muerte, y ustedes lo saben muy bien. La deuda GES en cáncer no se ha reducido, crece, está creciendo. El éxito del sistema no se puede medir en porcentajes, sino en vidas. Es verdad que todos utilizamos porcentajes, todos hemos utilizado siempre, pero en este caso nosotros tenemos que ponernos mucho más estrictos, muy estrictos. Y existe una ley del cáncer que no ha sido bien aprovechada, en mi opinión. De 17 aceleradores lineales que existen todavía, nosotros habíamos proyectado que deberíamos tener 50 a estas alturas y se mantienen los 17. O sea, no hubo inversión en ese tipo de equipamiento para tratar el cáncer. La siguiente, por favor. Poner el foco en una resolución efectiva, mancomunada, como ya dije, con la colaboración de todo el mundo, colaboración público-privada, colaboración de las universidades, colaboración también de aquellas clínicas u hospitales que puedan ayudar a solucionar esta emergencia sanitaria. Debemos establecer al cáncer como urgencia sanitaria. Tal como se hizo en la pandemia, declarar alerta sanitaria, alerta, que permite recursos, que permite contratar más gente, que permite comprar medicamentos, que permite evitar algunas licitaciones demasiado largas, alerta sanitaria para esta urgencia sanitaria. Y obviamente, priorizar a las mujeres. Hay que priorizar la resolutividad de los cánceres que afectan a nuestras mujeres. Yo creo que eso debemos tenerlo como meta para este año y el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias por su esclarecedora y impactante presentación respecto a los detalles de estas listas de espera que, como usted dice, son históricas, pero cada vez son más históricas. Tienden a continuar, a ir aumentando de manera sostenida durante el tiempo. Y sin duda, este momento de prioridad y de alerta sanitaria que se ha planteado va a ser una buena noticia para poder ir avanzando colaborativamente con todos los actores que refieren en esto. Así que le agradecemos muchísimo. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta que hemos recibido. Yo le iba a preguntar precisamente sobre el tema de la alerta sanitaria, pero usted lo planteó con la misma claridad. Tal como a usted le tocó enfrentar ese periodo de alerta sanitaria por el COVID, usted también emula esa situación ahora en la cual tenemos que abordar el cáncer con la misma perspectiva. Tenemos una pregunta, me parece ahí está, doctor. Milady Villa pregunta, ¿cómo impactan estos tiempos de espera en el pronóstico y sobrevida de un paciente? Esa es una muy buena pregunta, Milady.
Hay estudios, evidentemente, que demuestran que cuanto más tardío es el tratamiento o más tardío también el diagnóstico, ¿no es cierto? El resultado o los resultados son menos positivos. Y nosotros vemos también mucha gente que llega muy dañada no solamente por el mismo cáncer, sino que por las consecuencias que conlleva ese cáncer. Llegan con complicaciones infecciosas, llegan con mala nutrición, con problemas graves de nutrición, o sea, llegan en malas condiciones cuando se retrasa el diagnóstico. Por eso es muy importante también prevenir, cosa que no hablé, pero que no hablamos. Por ejemplo, en el caso del cervicuterino, tener al día la vacuna contra el virus papiloma, o también hacerse los exámenes en forma preventiva. El laboratorio, no sabía que lo puedo nombrar, me imagino Roche está ayudando en esta transmisión. Ellos tienen autotest para justamente detectar el VPH y, como todos sabemos, es el anuncio o el aviso de que esa persona puede tener un cáncer cervicuterino, pero también existe la vacuna. Entonces creo que hay que hacer mucho énfasis en las niñas y también en los niños, porque también se pueden vacunar con la vacuna para evitar la infección por virus papiloma humano y después que aparezca un cáncer cervicuterino. En el caso del cáncer de mama, también la prevención es importantísima. Y para eso, obviamente, que tenemos que tener muchos más mamógrafos y atender o hacer mamografías incluso digamos, en zonas rurales, en las plazas, en los lugares, porque a la gente a veces no puede ir o no alcanza a ir. Llevar el examen al paciente, a la paciente, y no esperar que la paciente tenga que ir a hacerse el examen. Creo que eso también sería un plan muy hermoso, hacer mamografías masivas en forma colaborativa a lo largo de todo Chile. Solo para complementar su respuesta, doctor, uno de los elementos que nosotros hemos identificado también es la necesidad de mayor educación respecto al tema de la mamografía, sobre todo en sectores rurales, que haya más concientización tal vez de la necesidad de tener estos exámenes al día. Hay poca cobertura de las mamografías, es necesario, como usted dice, llegar con más equipo, pero también creemos que es necesario hacer más educación. Alfabetización es cáncer de mama, como decimos nosotros. Muy bien, yo creo que hay que alfabetizar y yo creo también, Alicia, que aquellas mujeres que cumplen, que hacen el screening o que se controlan, por ejemplo, deberían cobrarle menos en la ISAPRE. Si una mujer cumple, tiene sus exámenes al día, hace sus controles, lo mismo que en diabetes, deberían bajarle el costo del programa. Yo le he dicho lo mismo a la compañía de seguro. La compañía de seguro asegura algo en caso de que no se enferme, pero si la persona cumple, se hace la mamografía, se hace el test cuando corresponda, tienen que bajarle la prima o tienen que cobrarle menos. Es un estímulo muy poderoso. Sí. Pero además, como dice usted, hacer educación. Yo he escuchado que hay muchas mujeres que dicen que la mamografía es dolorosa, que es molesta, y eso hay que hacer una campaña, como dice usted, de educación para sacar esas ideas de la cabeza. Sí, sí, absolutamente. Estamos de acuerdo y ojalá que sea un desafío país poder llegar a una cobertura más amplia. Usted sabe que nosotros estamos tratando de ampliar la conversación y el diálogo en torno a la prevención en cáncer con nuevos actores, con el sector privado, que tiene mucho también que contribuir en esta tarea. Me parece muy bien. Sí, doctor, le damos las gracias entonces por su participación, por su generoso aporte a esta actividad educativa y que es muy necesaria, que usted nos revele estos datos y poder tenerlo usted como ex ministro de Salud, dándonos su visión respecto a este tema. Le agradecemos su tiempo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Alicia. Gracias a su equipo, gracias al Observatorio del Cáncer y también aprovecho saludar a mis dos colegas que van a conversar ahora con ustedes y darles las gracias también por estar en este conversatorio. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. Despedimos entonces así al doctor Enrique París y vamos a continuar entonces con el segundo bloque de esta actividad. Es un panel de expertos. El cáncer de mama no es uno solo, lo hemos denominado así. Y es necesario entonces que conversemos de aquellos
situaciones informativas necesarios de aportar para las pacientes cuando son diagnosticadas de un cáncer de mama? Ya hablábamos recién con el doctor París de la necesidad de hacer más exámenes, más mamografías, más testeo, pero ahora vamos a hablar con dos especialistas. Ambos son asesores del Observatorio del Cáncer. Voy a invitar acá a que nos acompañe la doctora Claudia Parra. Ella es especialista en cirugía oncológica y reconstructiva de mama y es jefa de la unidad de patología mamaria del Instituto Nacional del Cáncer. Bienvenida, doctora Parra. Está silenciada, me parece. Ahí estoy viendo. ¿Ahí sí? Sí, sí, está perfecto. Bueno, Bienvenida, doctora. Participar con ustedes en todas estas actividades. Gracias por la invitación. Y acabo de ver la presentación del doctor París, Sí. que me pareció muy oportuna como para entender la realidad actual. Sí, buenísima. Vamos a invitar acá a este panel también al doctor Carlos Gallardo. Él es oncólogo médico, es experto en cáncer de la piel y desde el Centro de Investigación Bradford Clínico acompañado. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está, doctora Parra? ¿Qué tal, doctor Gallardo? Sí. Muchas gracias a ambos por estar acá. Hemos diseñado este panel con un ping-pong de preguntas para que ambos puedan ir participando. Vamos a estar recibiendo preguntas a través de las plataformas donde estamos transmitiendo, por Instagram, por LinkedIn y por YouTube. Y también los invitamos a seguirnos en nuestra página web del observatoriodelcáncer.cl. Partimos entonces. Doctora querida, cuando decimos que el cáncer de mama no es una sola enfermedad, que el cáncer de mama no es uno solo, ¿qué significa esto en la práctica para una mujer que es diagnosticada? Bueno, el cáncer de mama, efectivamente, aparte de ser una enfermedad heterogénea, ¿cierto?, presenta distintos comportamientos biológicos y de acuerdo a esos comportamientos biológicos las podemos clasificar. Ya actualmente tenemos los tipos luminales, ¿cierto?, luminal A y B, dependiendo del índice de proliferación, luego los HER2 positivos y finalmente los triple negativos. Algunos tipos de cánceres hormonales son también HER2 enriquecidos, y eso sería la subclasificación, digamos, que tiene real importancia porque de acuerdo a ese tipo molecular tú vas a orientar, ¿cierto?, el tratamiento, y eso obviamente nos puede explicar mucho más el doctor Gallardo. Por lo tanto, es importante, doctora, que las pacientes sepan cuál es su subtipo, partiendo por explicar esto, ¿no es cierto? Absolutamente, no solamente en términos de el tratamiento que van a seguir siendo, ¿cierto?, sino que de acuerdo también a un pronóstico dada su enfermedad. O sea, es importante que la paciente se entere del tipo de cáncer que tiene porque eso va a dictar el tratamiento al cual va a ser ella dirigida. Es importante este punto, doctora. Nosotros tenemos corriendo una encuesta en el Observatorio del Cáncer donde le hemos preguntado a los pacientes si saben su subtipo. Y la verdad es que si bien no ha terminado esta encuesta, creo que nos va a entregar información muy reveladora respecto a que efectivamente no todas las pacientes reparan en eso. Hay mucha desinformación tal vez o poca retención respecto a la importancia, y de ahí la pregunta que le estamos haciendo para las mujeres, las pacientes que están ahora conectadas, de que es importante enfatizar quizás la necesidad de que tengan muy claro su diagnóstico y de ahí entender o preguntar también a su especialista, ¿verdad?, cuál es su situación a partir de su subtipo. Claro, mira, lo que yo veo en la práctica pública y privada, ¿cierto?, es que se le da harto refuerzo a la paciente en relación a esto, la cual no parece siempre ser bien recepcionada, ¿cierto? Cuando tú llegas con una biopsia de cáncer de mama, tú notificas a la paciente y les dices, mira, nos falta información todavía, este cáncer tiene una especie de apellido, ¿cierto? Y esa información, lamentablemente, nunca está en conjunto con tu biopsia inicial, sino que a la biopsia se le realizan marcadores, ¿verdad?, de riesgo, ¿cierto? Se le miden receptores de estrógeno de progesterona, el HER2, el Ki-67, en fin. Y ahí tú recién, en una segunda entrevista, tienes ya el tipo de cáncer que tiene la paciente, la presenta, ¿cierto?, a un comité oncológico, que es lo habitual, que es una instancia legal, y luego de eso la paciente parte ya con su tratamiento. Pero claro que sí es fundamental, y es algo que se refuerza bastante a la paciente. Muchas gracias, doctora, por su información. Doctor Gallardo,
Como decía la doctora, muchas mujeres escuchan términos como hormonal, HER2 positivo, triple negativo. ¿Cómo podemos entender en sencillo las diferencias que existen y cómo realmente esto cambia el pronóstico de las pacientes? Mira, en sencillo, hoy día definimos estos subtipos básicamente de acuerdo a la presencia o ausencia de ciertas cosas. Entonces, a la presencia de estos receptores de estrógeno y progesterona, a la presencia de esta mutación de HER2, o definitivamente a la ausencia de todo esto, que sería este triple negativo, que básicamente es un cáncer que se define por la ausencia de cosas. Y finalmente es importante transmitir a las pacientes justamente que el hecho de tener estas características moleculares hace que eso conlleve, un poco siguiendo lo que comentaba la doctora Parra, que efectivamente esto lleva a dos cosas. Uno, una parte pronóstica, que es decir, no todos los cánceres tienen exactamente el mismo pronóstico, y a una parte predictiva, o que tiene que ver más bien con el tipo de tratamiento que va a tener que recibir. Y esa es probablemente la parte más importante o con la que habitualmente se queda la paciente. ¿Ya? La paciente probablemente se queda mucho más con esta cosa de, mi tumor es hormonal, por tanto tengo que tener tratamientos hormonales. Mi tumor es HER2, entonces voy a recibir un medicamento para el HER2. En cuanto a triple negativo, habitualmente se quedan con, chuta, mi tumor es triple negativo, es más malo. Es como la asociación más clásica. Y claro, un poco siguiendo ese pensamiento, es transmitir a las pacientes estas cosas, porque finalmente también un poco el tema de la adherencia al tratamiento se logra en base justamente a hablar un poco de el pronóstico de la enfermedad y también desde el principio contarle, bueno, esto va a llevar sí o sí tratamientos como cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, cosa que la paciente sepa desde un principio y entienda desde un principio que esto es un tratamiento de largo aliento, que es una enfermedad con la que la va a acompañar mucho tiempo, de la cual va a tener que estar siempre cuidándose, siempre controles, siempre va a llevar sí o sí a más cambios del estilo de vida. Entonces, y además el fiato un poco de la relación médico-paciente que permita justamente que este paciente, digamos, tome todas estas medidas y las haga propias, o sea, que sí o sí que cumpla con este plan de tratamiento trazado. Con la adherencia a los tratamientos y el proceso que es largo, tal como usted señala, doctor, es un proceso largo. Doctora Parra, se habla mucho del diagnóstico temprano. Nos gustaría que nos pudiera explicar cómo cambia el pronóstico y las opciones de tratamiento cuando se diagnostica a tiempo, porque es importante que las mujeres estemos constantemente con atención a nuestros exámenes y autocuidado. Bueno, es importante cumplir con la indicación, ¿cierto? Que idealmente debería ser control anual con mamografía y eco mamaria después de los 40 años. De tal manera de si es que hay algún hallazgo, este sea precoz, ¿cierto? Porque la etapa en la que tú vas a comenzar a tratar el cáncer va a ser más baja y por lo tanto tú tienes la posibilidad de curarte de la enfermedad. Ahora hay que tener en claro también que una mujer con cáncer de mama siempre va a tener más riesgo que una mujer que no ha tenido la enfermedad, de volver a presentar, por ejemplo, un segundo cáncer de mama. Pero básicamente la importancia que tiene el screening y el diagnóstico precoz, ¿cierto?, es la mayor oportunidad de tratamiento y curación. Entonces, fundamental. Fundamental. Claro, agregando eso, el diagnóstico precoz, además, ya muchas veces al desescalamiento del tratamiento. O sea, una paciente que se diagnostica precoz es más probable que uno pueda hacer una cirugía conservadora, en que uno conserve la mama sin necesidad de sacar la mama completa. Si uno pesquisa precozmente, es más factible que uno pueda hacer tratamientos a lo mejor sin quimioterapia o con quimioterapias más acortadas, o con tratamientos hormonales más acortados, con esquemas de radioterapia que también son a veces localizados a una parte de la mama, o tratamientos más cortos. Entonces, eso también conlleva a otros tipos de ganancias, a ganancias desde el punto de vista estético, a ganancias desde el punto de vista de menor tiempo de ausentismo laboral, menor tiempo de síntomas asociados al tratamiento. Entonces,
es un impacto global el diagnóstico precoz. No solamente, o sea, el disminuir la mortalidad es un desenlace muy importante, pero también es súper importante tener en cuenta como todas estas cosas globales que lleva el diagnóstico precoz. Por ende, es muy relevante que el diagnóstico precoz, por todas estas cosas que ya mencioné. Y bueno, y eso sin entrar además en el tema de costos que asumen los pacientes, costos que asumen las aseguradoras, FONASA, ISAPRE, seguros, etcétera. O sea, todo eso son plus del diagnóstico precoz. Yo quiero tomar un poco la idea de lo que decía el doctor París al final de la presentación, ya en la parte de los comentarios, que en realidad sería muy beneficioso que por ejemplo, medidas como que la mujer o que, digamos, las personas que se preocupan de la prevención y la promoción y en el fondo del screening de ciertas patologías, que efectivamente tengan, por ejemplo, descuentos desde el punto de vista de su seguro. Porque, claro, beneficio. Porque, pucha, es un premio a tu preocupación. ¿Cierto? Claro, y también quizá en este momento es útil mencionar que la ley permite a todas las trabajadoras un día para hacerse su screening de mama. Eso está escrito y las pacientes pocas veces hacen uso de ese beneficio, digamos. Sí, eso es súper relevante. Súper relevante reafirmarlo. Doctora, no puedo evitar preguntarle algo que normalmente está en la discusión en nuestros círculos que tiene que ver con dos temas. Uno, por un lado, cáncer de mama en mujeres más jóvenes, que al parecer es una tendencia que estamos viendo últimamente, mujeres sub 40 que están enfrentando este diagnóstico. Y aún así preguntarle, ¿es propicio anticipar la edad del inicio de las mamografías ya que tenemos este escenario? Bueno, efectivamente la incidencia del cáncer de mama en mujeres jóvenes ha aumentado. Nosotros estamos viendo de un tiempo a esta parte niñitas de 25, 26, menores incluso, más cáncer de mama asociado a embarazo lamentablemente también. En relación al examen, la mamografía en la mujer joven no tiene un buen resultado, digamos, porque la mama de la mujer joven es muy densa, de tal manera que no es muy específica en cuanto a informarnos la presencia o no solo de tumores, sino que también de microcalcificaciones, ¿cierto? Que es como se van conformando estos tumores. Habitualmente la mujer joven además llega en etapas más avanzadas por lo mismo. Entonces ahí apuntar quizá, bueno, un poco a la historia familiar, ¿verdad? A insistir en el conocer su mama, en hacer el examen, aunque cuando tú ya te palpas un tumor, si es que este es malo, digamos, ya estamos un poquitito más tarde que si lo hubiéramos realizado por screening, ¿cierto? Eso te podría decir yo, que las niñas más jóvenes pongan atención a los cambios que puedan experimentar en la mama, enrojecimiento, cambios de coloración, presencia de edema, palpación de nodulitos que no han palpado antes, en fin. Perfecto, y muy necesario estar recordando constantemente eso. Doctor Gallardo, en los últimos años hemos escuchado que el tratamiento del cáncer de mama está cambiando rápidamente, que hay innovación, que hay avance. Precisamente de eso le queríamos preguntar, ¿qué está marcando hoy una diferencia real en la vida de los pacientes en el tratamiento? Muchas gracias por la pregunta, súper interesante. Quiero tocar un punto antes de lo que comentaba antes la doctora Parra. Y claro, efectivamente, lamentablemente la mamografía como medida poblacional en población muy joven no tiene mucho sentido justamente por este problema en relación a la densidad de las mamas y porque en realidad la incidencia tiene que superar cierto umbral para que valga la pena usarlo como medida poblacional. Pero ahí yo creo que es súper relevante dos cosas. Uno, lo que menciona la doctora Parra en relación al autoexamen. O sea, el autoexamen es relevante en esta etapa. Quizás son tres cosas las que hay que mencionar. El autoexamen. Dos, el tema de la carga familiar de enfermedad. O sea, si hay antecedentes familiares, evidentemente esas pacientes tienen que empezar a hacerse exámenes antes y preocuparse antes. Y lo tercero es, y esto es una cosa un poco más para los equipos de salud, que en el fondo, pues lamentablemente no es tan rara la historia de la paciente que consulta múltiples veces porque tiene enrojecimiento de la mama y es una mastitis y otra mastitis y otra mastitis. Y a la quinta mastitis a alguien se le ocurre que esa paciente en realidad lo que puede tener es un cáncer inflamatorio y ahí recién le están haciendo la biopsia. Entonces también como la preocupación por parte
digamos, de los equipos de salud que pueden verse enfrentados a la consulta inicial de este tipo de pacientes jóvenes, en que la gente no piensa de entrada en cáncer. Y lamentablemente hoy día, dado este aumento, sí hay que pensarlo. Entonces es súper relevante como la concientización de que este diagnóstico puede ser, y que sí o sí estas pacientes hay que estudiarlas y quizás hacer un poquito más busquilla en cuanto a descartar el diagnóstico. Retomando la pregunta que me habías hecho, Alicia. La pregunta que le hago es, usted que trabaja en investigación y que está muy ligado a los avances científicos que hay, ¿cuál es el nuevo escenario que viene para el tratamiento en cáncer de mama? ¿Qué podemos mirar? Sí, mira, yo creo que... Perdón, pasé a llevar el botón. Hay que mirarlo desde varios puntos de vista. El primer punto de vista son las mejorías en las técnicas de diagnóstico. O sea, igual estas cosas son relativamente ya son un poco más antiguas, pero ha mejorado la calidad de las imágenes. O sea, ya no usamos la mamografía antigua, usamos la mamografía digital. A la mamografía digital le agregamos la tomosíntesis, le agregamos el contraste, los ecógrafos son cada vez mejores, la calidad de los resonadores también es cada vez mejor. O sea, primero, los avances en el diagnóstico de imágenes han sido muy buenos. Después, avances en el diagnóstico a nivel de anatomía patológica y sobre todo a nivel de lo que es patología molecular. Cada vez más sabemos más que hay otras mutaciones más allá de los receptores de estrógeno, progesterona, como de las cosas más clásicas. Estamos viendo otras mutaciones, PI3K, AKT, PTEN, qué sé yo, se me escapan algunas más, pero que son mutaciones que hoy día nos permiten conocer un poco más de la biología de la enfermedad, del pronóstico, y además de la posibilidad de ofrecer tratamientos nuevos que son dirigidos contra particularmente subtipos con la presencia o ausencia de este tipo de mutaciones. Lo otro son herramientas que tienen que ver con temas pronósticos, y por ende que eso lleva también a cambios en el tratamiento, ¿ya? Herramientas moleculares como por ejemplo MammaPrint, como por ejemplo Oncotype, que te permiten predecir mejor si estas pacientes, por ejemplo, son pacientes de mayor riesgo que van a requerir o no quimioterapia como parte de su tratamiento. O herramientas moleculares, ahora está saliendo una herramienta nueva que se llama HER2-Dx, que es un poco una especie de Oncotype que lo usamos en las pacientes con receptores hormonales positivos. Este HER2-Dx está pensado para las pacientes con tumores HER2 positivos, también un poco para definir un poco mejor el pronóstico y saber cómo esas pacientes, cuál es el mejor tratamiento en cuanto a si uno necesita hacer tratamientos más intensos o eventualmente uno puede hacer tratamientos más, entre comillas, simples, ¿ya? Que eso también impacta en que, por ejemplo, si yo me ahorro quimioterapia, disminuyo toxicidades, ahorro costos, o sea, es todo un beneficio también para las pacientes. Y en cuanto a la parte terapéutica, que es un poco lo que yo más hago, claro, el advenimiento o sea, el tratamiento hasta hace un tiempo atrás era como básicamente hormonoterapias tradicionales, tamoxifeno y inhibidores de aromatasa, la quimioterapia como más habitual, antraciclinas, taxanos, latinos quizás por ahí entre medio, y el clásico trastuzumab, ¿ya? A eso hoy día le hemos agregado un montón de otras cosas y dependen básicamente del subtipo del cual estemos hablando. Hay aparición de nuevas hormonoterapias que son, entre comillas, un poco más modernas, podríamos decir, y que son capaces de, por ejemplo, sobrepasar ciertas mutaciones de resistencia a las hormonoterapias más tradicionales, mutaciones como, o sea, medicamentos que son capaces de sobrepasar, por ejemplo, la mutación de ESR1, que es una mutación que aparece en la paciente que ha recibido mucho tratamiento hormonal en el tiempo, o, por ejemplo, nuevos complementos a la terapia hormonal. Ya es un poco más antigua la historia de los famosos inhibidores de ciclina, que ahora están en el DAC, el palbociclib, por ejemplo, o ribociclib o abemaciclib. Sobre eso ahora, además, han aparecido moléculas nuevas, como los inhibidores de PI3K, los inhibidores de PTEN, que son nuevas moléculas que estamos usando en el escenario de, por ejemplo, las pacientes con receptores hormonales positivos. O la ampliación de la utilización de moléculas más antiguas, por ejemplo, palbociclib, que antes lo conocíamos como una molécula básicamente para las pacientes receptores hormonales. Hoy día sabemos que las pacientes que tienen este subtipo mixto, receptores hormonales positivos y HER2 positivos, se benefician de la utilización también de esta droga. Entonces,
se amplía un poco el abanico y el repertorio de drogas que uno puede usar. Sí, perdón, dime. No, justamente le quería interrumpir para decirle que efectivamente, como usted nos relata, el abanico de opciones terapéuticas, de nuevas herramientas para el diagnóstico, sin duda que ha ido avanzando a ritmos acelerados, pero no puedo dejar de preguntarle también respecto a cómo esta innovación, cómo evalúa usted las brechas de acceso a esta innovación que tenemos en nuestro país. Claro. Bueno, y solamente para terminar la última pregunta, las últimas como grandes vedettes de este momento, que son la inmunoterapia y los fármacos inmunoconjugados, que son estos como especies de grandes proteínas que son capaces de llevar la quimioterapia a cuestas y llevarla como en forma dirigida a las zonas con tumor, y que son como la gran novedad en subtipos de cáncer como el triple negativo o el HER2 positivo, y que están realmente generando un cambio en el paradigma de cómo están tratando estos pacientes. Ahora, justamente la innovación tecnológica y la mejoría de todas estas cosas, lamentablemente conlleva a una cosa que es la condición sine qua non de la oncología y de la medicina en general, que es el aumento de los costos. O sea, lamentablemente son fármacos de un alto costo de tratamiento, sobre todo cuando uno está pensando en tratamientos de largo aliento, a lo mejor de años de tratamiento a costos millonarios mensualmente. Entonces, claro, lamentablemente en ese aspecto, claro, uno puede tomar dos ejemplos. El ejemplo de Estados Unidos. El ejemplo de Estados Unidos es, ahí se aprueba todo y por tanto los pacientes reciben todo y hoy día los seguros están básicamente quebrados. Y las primas que tienen que pagar son altísimas y los costos que tienen que pagar son altísimos los pacientes para poder costear ese tipo de tratamiento. O el ejemplo de países como, no sé, o sea, escenarios como por ejemplo el de Europa, en que evidentemente no hay la misma cantidad de dinero, porque habitualmente la salud es pública. Entonces, obviamente que hay políticas un poquito más restringidas en cuanto al acceso a las drogas. O sea, uno ve los colegas de Europa, evidentemente ellos no tienen el acceso que tienen la gente de Estados Unidos. Y escenarios aún más como el nuestro, en que en realidad básicamente los accesos aún son aún peores, porque en realidad en escenarios de escasez, donde hay otras prioridades, en realidad estar pensando en costear la última droga para el cáncer de mama es complejo si tengo que costear muchas otras cosas donde se necesita ese dinero. Entonces, ahí, claro, los escenarios son, bueno, en la parte privada, eventualmente seguros que complementen. Hay algunas ISAPRES que incluso, o sea, hay algunas ISAPRES que en realidad son bastante, entre comillas, como buenas para dar acceso a este tipo de medicamentos, otras que lamentablemente no. FONASA en general se maneja por este sistema del famoso programa de drogas de alto costo, que lentamente está incorporando más indicaciones para algunas cosas. Ahora sale el decreto nuevo que efectivamente incorpora inmunoterapia, por ejemplo, en algunos otros escenarios que antes no había, lo cual es muy bueno, pero siempre vamos mucho más atrás de lo que podríamos. Y ahí un poco aparece a lo que me digo yo, que esta cosa de los estudios clínicos, que los estudios clínicos puede ser una opción de acceso para los pacientes, porque permite a los pacientes recibir tratamientos de vanguardia en escenarios altamente protegidos, con mucho control, con mucha supervisión de cada caso, y que les permita a los pacientes llegar a tratamientos que a lo mejor incluso al mercado van a llegar 5, 6, 7 o 10 años después. Más, sí. Efectivamente, doctor, usted nos ha dado una cátedra respecto a investigación y a innovación, así que muchísimas gracias. Y a propósito de lo que usted señalaba respecto a las inequidades, a las barreras de acceso, no puedo evitar, doctora Parra, preguntarle sobre reconstrucción mamaria. Sabemos que es un tema muy sensible en nuestro país, producto de que no es una garantía que esté expresada en tiempos de espera, es más bien invisibilizada. Le queríamos preguntar, ¿qué es importante que las pacientes que estén diagnosticadas con cáncer de mama y que van a enfrentar una mastectomía, qué es importante que sepan, qué es importante que atiendan? Porque sin duda que esta es una de las partes más críticas y más sensibles para las mujeres en el abordaje del tratamiento. ¿Puedo volver un poquito atrás con lo que hablaba el doctor un poco en relación a la brecha? Porque yo represento un poco el sistema público. Yo trabajo en un hospital público y si bien es cierto este acceso, digamos, que está permitido, por ejemplo, en particular del pembrolizumab, ¿cierto?, en pacientes con cáncer de mama triple negativo, uno tiene que acceder a estos comités de alto costo.
Y un comité de alto costo se demora en decidir el tratamiento aprobar, digamos, esta droga de alto costo que la paciente eventualmente podría necesitar por un largo periodo de tiempo. De tal manera que lo que dice él en relación a la ayuda que prestan fundaciones, establecimientos como el que él representa, ¿cierto?, Bradford Hill, son una tremenda ayuda para las pacientes. Lamentablemente, nuestras pacientes tienen que pasar por un comité primero oncológico, luego un comité de alto costo en este caso, ¿cierto?, para luego ver si son aprobadas o no de acuerdo a los criterios de inclusión que tiene el comité para esa droga. Eso en relación hay una brecha tremenda, Alicia, tremenda, entre lo público y lo privado. Eso en relación a eso, en relación a nuestras pacientes de reconstrucción mamaria. En el Instituto Nacional del Cáncer, la verdad es que nuestra reconstrucción mamaria habitualmente se hace en el primer tiempo quirúrgico, o sea, la paciente se opera y se reconstruye. Pocas veces, ¿cierto?, dejamos a nuestras pacientes sin reconstrucción. En casos como cánceres inflamatorios o localmente muy avanzados, que no es posible o requieren otros tratamientos antes, no logramos hacerlo. Pero el segundo tiempo no está, como dices tú, garantizado en términos de tiempo. Son pacientes que pasan una lista de espera, pero obviamente uno le dice a la paciente, tenemos que moverte, muchas veces pacientes programadas, tenemos que moverte porque tú ya no tienes el cáncer puesto, o sea, ya no estás con cáncer, pero obviamente como mujer, ¿verdad?, a nivel estético, incluso funcional, porque si tú ves que una mujer tiene una mama, por ejemplo, grande, que es la realidad de nuestra población, ¿cierto?, la mujer tiene un desbalance, ¿cierto? Un desbalance por una cosa de peso, una cosa como tan simple como que queda ahí, con más peso que otro, digamos. Más aún en la mujer joven, el tema estético, el tema de relación con su pareja, todo eso son implicancias, digamos, que no se deben pasar por alto. ¿Ya? Dentro de la canasta GES es importante que sepan que hay acceso a fundaciones, ¿cierto?, que dan bastante educación. El GES incluye atención psico-oncológica, que también es de bastante ayuda para el manejo de estas pacientes, ¿cierto? Se maneja básicamente de manera integral. Como te digo, en nuestro hospital, en el Instituto Nacional del Cáncer, entiendo que también en el Hospital de Lugo, por ejemplo, la reconstrucción tiene bastante rápido acceso. En el Hospital San Borja Herrerán igualmente. O sea, hay centros especializados que cuentan con gente preparada para poder brindarle a estas pacientes una solución inmediata junto con su primer tiempo quirúrgico. Sí, porque ese es uno de los temas que como observatorio hemos estudiado y avanzado. Estamos muy cerca del tiempo para terminar, pero tenemos una pregunta, quiero revisar con el equipo si es que tenemos una pregunta que hacer a nuestros especialistas acá presentes y agradecerles, por supuesto. Acá hay una pregunta, dice, soy cirujana de mama en Perú. La ley general de cáncer no termina de implementarse. ¿Podría explicarme la normativa y en qué consiste el contrato GES para pacientes con cáncer de mama, tiempos de espera en consulta, diagnóstico y otros? Claro, aquí hay una consulta desde Perú por un tema de... Yo le recomiendo a la doctora, para no extendernos tanto, ya que dice que estamos en el tiempo, que revise los plazos GES para cáncer de mama en esta ocasión. Ahí habla desde la sospecha, ¿cierto?, el tiempo en que la paciente tiene que ser vista y el tiempo en que se hace el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Entonces, mi recomendación para la doctora Calderón, que nos disculpe porque no nos podemos extender más, es que revise plazos GES para cáncer de mama. Está clarísimo en la web, está con los plazos indicados y ojalá que les pueda servir para que ellos también implementen. En la página de MinSal, si no me equivoco, ¿cierto? Claro. www.minsal.cl. Y bueno, hemos llegado al fin de esta actividad. Ha sido una jornada muy interesante, de mucha conversación, de mucho aprendizaje. Les agradecemos muchísimo, doctora Parra, doctor Gallardo, por ser parte de este Observatorio del Cáncer, por su generosidad en participar en estas jornadas educativas que vamos a disponibilizar en todas nuestras plataformas, en nuestro sitio web y en nuestro canal YouTube.
Muchísimas gracias a todos por participar, gracias al Laboratorio Roche que hizo posible la realización de este conversatorio. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Chao, chao, doctor. Vamos a dejar acá nuestro código QR que pueden escanear, donde está disponible toda la información respecto a cáncer de mama que pueda ser útil para ustedes y que puedan compartir con sus familiares, con sus seres queridos, porque todos podemos aportar a contribuir a descomprimir la tremenda carga de cáncer de mama que estamos enfrentando. Muchísimas gracias y hasta la próxima.